queremos que esto sea un espacio para acercamiento entre los investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la comunidad universitaria y de la ciudad de Medellín. Esto hace parte de una iniciativa que iniciamos este semestre, en la cual queremos que la investigación salga del ámbito de los círculos de los investigadores, de las comunidades expertas y que sea cada vez más un espacio para hacer una interlocución con diferentes audiencias y podamos darle contexto a las noticias cotidianas. Esto también es parte de una estrategia que lanzamos recientemente que se denomina Yo Hago, que quiere motivar a los investigadores para activar el uso de las redes sociales, para generar contenidos de ciencia y también para observar cómo estos contenidos de ciencia y el uso de las redes sociales genera opinión, también genera cultura científica. Entonces, sin más, pues quiero darle paso a Camila y a los profesores, darle la bienvenida a todos y quiero también aprovechar para decir que este es una oportunidad de poder comprender el fenómeno por el cual estamos atravesando, en el cual la fauna silvestre se ha acercado a los ámbitos urbanos y rurales que han sido despejados por la actividad humana, que obviamente es una condición transitoria que tal vez desaparezca en la medida que lo que llamamos normal vuelva. Sin embargo, también es una oportunidad para que hablemos de esa fauna que nos acompaña en los espacios urbanos y rurales y que no la visibilizamos, no consideramos que es importante y que no solamente nos brinda una oportunidad de conservar lo que nos queda de la naturaleza en estos ámbitos urbanos y rural, sino que también es una oportunidad para aprender de las contribuciones de la naturaleza a la humanidad. Entonces, muchas gracias a todos y pues le doy paso a Camila y a nuestros expositores. Sí, iniciaremos entonces con el profesor Sergio Solari Torres. Él es biólogo y magíster de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es doctor de la Universidad Texas Tech, profesor del Instituto de Biología, de la Facultad obviamente de Ciencias Exactas y Naturales, director del Grupo de Investigación de Mastozoología, y nos hablará un poco sobre especies poco conocidas en el Valle de Aburrá y nos contará algunas historias de estas especies y sus refugios, entre otros temas. Profesor Sergio, le cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación. Pues la presentación o la charla básicamente que quiero comentarles es, como ya les estaban diciendo hace unos minutos, es sobre la fauna que tenemos aquí en los entornos urbanos, pero también los periurbanos. Y esto debemos verlo obviamente en un contexto en el contexto propio de cómo es este ambiente al que nos estamos refiriendo para el Valle de Aburrá específicamente. Pues una de las cosas más llamativas que tenemos aquí, y esto incluso desde una perspectiva personal, es que estamos en una ciudad que está en el trópico, en la región tropical, que además la cobertura que persiste es primariamente tropical, húmeda, y que por lo tanto pues, favorece una alta diversidad de organismos, que es lo que uno esperaría en una ciudad tropical. Y decía esto que desde una perspectiva personal también, porque a los que prestaban atención ahí un poquito a esa parte de la información académica mía, yo soy de Perú, soy de la costa de Perú, que es una zona desértica. La ciudad de Lima está ubicada en un valle muy pequeño, que es un río relativamente grande, pero es una zona primariamente desértica. Entonces la posibilidad de ver esta cobertura tan verde que uno ve aquí en Medellín totalmente distinta, pero no solamente esto, o sea, no solamente de historia con Lima, sino que cuando fui a hacer mi doctorado a Texas, estaba también en una zona desértica, donde todo lo que había eran cultivos de algodón primariamente.
la posibilidad de ver en esos entornos, aun cuando era posible, no tenía ninguna comparación con lo que uno podría ver en una zona tropical, húmeda, como es Medellín, por ejemplo. Y si bien es cierto, hay muchas especies que uno puede ver en estos entornos urbanos, para el caso de los mamíferos, y principalmente de los mamíferos pequeños, que son los que trabajamos en un grupo con más énfasis, pues se hace todavía mucho más raro. Es decir, no solamente que se requiere un cierto ojo experto o bien entrenado para poder identificar dónde pueden estar estas especies y cómo verlas, sino que además quieren condiciones muy particulares. Para empezar, la mayoría de ellas son nocturnas. Es decir, la posibilidad que nosotros las veamos, como ocurre, por ejemplo, con los avistamientos de aves, es abismalmente diferente, ¿cierto? Uno tiene un día soleado y uno ve muy fácilmente las aves, pero ahí no importa si es un día soleado, un día nublado, uno debería no ver casi mamíferos pequeños. Sin embargo, la mayoría de estos los vamos a poder ver o los vamos a poder encontrar cuando vamos a hacer esa búsqueda activa que nos toca a nosotros. Los podríamos ver, por ejemplo, en las zonas en las cuales hay una relativamente buena cobertura. Y como les decía, esto es importante en este contexto del Valle de Aburrá, por la región en la que se encuentra, el tipo de cobertura que ofrece, la muy limitada diferencia entre estaciones que pueden encontrarse a través del año, ¿cierto? Pasamos de básicamente unos meses de mucho calor y mucha humedad, a otras más con mucho calor pero poca humedad, a otras que varían muy poquito, grados más, grados menos, se pone un poco más fresco, incluso acá la gente le llama curiosamente el inviernillo, cosas así, pero sí, épocas veranillos, invernillos, porque son la variación es muy poca en sus meses, entonces eso permite, por ejemplo, para empezar, que la disponibilidad de recursos de los que van a utilizar estos animales, estos pequeños mamíferos, por ejemplo, se mantiene durante el año, razón por la cual las poblaciones de estas especies pueden mantenerse. Yo tengo aquí algunas fotos, les voy a mostrar ahora para empezar a contarles, voy a compartirles la pantalla, voy a ponerles unas fotos aquí para que veamos estas especies. Entonces, según dice aquí, esto ya se está pudiendo ver. Por ejemplo, esta es una de las especies de murciélagos más comunes que logramos ver nosotros aquí en el Valle Aburrá. Es el murciélago frutero mayor, el nombre común que le damos, es Artilius, especies Artilius lituratus. Es una de las 4 especies más grandes que encontramos en el neotrópico entre los murciélagos. Pues ahí pueden ver con las manos de uno de mis estudiantes el tamaño que tiene, es bastante grande, es relativamente fácil de verlo. Yo, por ejemplo, vivo muy cerca de la estación Estadio, esta que está pues, por encima de la canalización, e incluso hasta cerca a la misma calle donde yo estoy, en la zona de Las Palmas y todo, uno lo puede ver fácilmente. Y diría que si uno afina un poco el ojo, uno lo ve todas las noches. Volando, va alrededor de Las Palmas, entre el follaje, sale a alimentarse, a veces cruza hacia la zona ahí debajo hacia la zona de la canalización, donde la cobertura es un poquito más densa y también hay más humedad. Obviamente allí no hay tantas luces como para este lado donde están las casas. Entonces uno lo reconoce. ¿Cómo lo reconoce? Porque es una silueta bastante grande, bastante llamativa, como decía, es de los murciélagos más grandes que hay. Es relativamente común. Y para los miembros de la comunidad en la universidad, por ejemplo, este es el más común que se ve. Es muy curioso, por ejemplo, porque el bloque de biología se encuentra justamente conectando 2 zonas con buena cobertura, ¿no es cierto? Y entonces una vez se puede ver estos murciélagos volando a través de los pasillos. Y el comentario que nosotros hacemos dentro del grupo de profesores, por decir que uno puede reconocer a los mamíferos, a los estudiantes de primer año, porque se asustan mucho cuando los ven cruzando por el pasillo, mientras que los que ya llevan más de un año ya los han visto y ya están muy familiarizados con ellos. Entonces lo ven pasar y hasta se alegran, como que miren, es justo los murciélagos. Es uno de los más comunes. Este es mucho más raro, este es un marsupial mediano, de pequeño calurón. Algunos le llaman raposas lanudas o chuchas lanudas. Este, por ejemplo, este es en la zona de Envigado.
una fotografía que tomó un colega de la Universidad CES, un colega, Juan David Sánchez, egresado de la Universidad de Antioquia, que también tiene un grupo de investigación allá en la universidad. Entonces están andando buscando mamíferos y ellos reportaron esto en una zona en las afueras de Envigado. Como decía, no es común de ver, pero este, por ejemplo, totalmente nocturno, vive en las copas, entonces es mucho más difícil. Obviamente, cuando hay estudiantes están buscándolo activamente, con linternas, escuchando ruidos, entonces no es algo que para todos, digamos, pero que sí nos permite, bajo ciertas condiciones, como decía, ojo bien entrenado, mucha paciencia, poder encontrarlos. Pues, son animales básicamente frugívoros, eh, y básicamente se ve cerca de las copas de los árboles, en zonas con buena cobertura. Esto es más común verlo en las fincas, por ejemplo, en las afueras, ya sea las afueras en la zona periurbana, pero en la Estrella, por ejemplo, en Envigado también, nos han comentado que los han visto. Es un puercoespín común de aquí, el puercoespín de cola corta, o endurrufescens, es el nombre científico, y a veces se acerca porque la gente en las fincas que le gusta ver a los animalitos allí acercándose a la zona, les pone bananos, por ejemplo, pues van inmediatamente ahí a alimentar. Aquí el mayor peligro es que es un animal relativamente lento, es un buen trepador, pero es relativamente lento en el suelo. Entonces, cuando se acerca un perro, lo que es este animal, como los otros puercoespines, es levantar las espinas, y un animal que probablemente se lleva una buena cantidad de espinas en el hocico. Y entonces, en muchos casos, eso causa que el perro, ¿cierto?, no puede alimentarse porque el dolor que le causan las espinas, y si no es una finca que normalmente con los animales viéndolo diariamente, claro, ese animal se puede morir porque no tiene la posibilidad de alimentarse. Entonces, hay mucha gente en estas fincas que no les gusta mucho estos espines porque dicen de que les mata a los perros, ¿no? Entonces, el animal es una especie muy pasiva, levanta las espinas, un animal trata de morderlo y se lleva esas espinas en el hocico. Este también lo hemos encontrado también en las zonas más altas, es una zarigüeya, pero esta es la zarigüeya orejiblanca, ¿no es cierto? Claramente se ve allí, la cara el contraste en el pelaje de la cara, el antebrazo es muy distintivo, miren la cola prensil tratando de vetarse del marco de la ventana, y las orejas claramente blancas, es un animal relativamente común en ciertas zonas, especialmente zonas por encima de los 2000 metros, es más fácil de verlas. Se alimentan de todo lo que pueden encontrar, se pueden alimentar de insectos, se pueden alimentar de algunos sin pies, se pueden alimentar a veces de alacranes, incluso de algunas serpientes pequeñas, de lagartijas, obviamente de frutas, que a las personas les encanta. Entonces puede estar alrededor de las casas husmeando ahí entre la basura. Algunos animales grandes a veces tienen incluso la costumbre de acercarse mucho a los gallineros para alimentarse, sea de los huevos o de los polluelos, razón por la cual también en muchas zonas la gente le tiene pues, un poquito de odio a estos animales. Lamentablemente, es una zarigüeya común. Y decía que lamentable, este es un caso de un estudio que estuvimos haciendo en colaboración con profesores del ITM, el profesor Juan Carlos Jaramillo y su grupo de investigación, y dos de mis estudiantes de pregrado de biología, estudiando los comportamientos de fauna en el oriente de Antioquia. Y aquí también encontramos, por ejemplo, que estos animales son relativamente abundantes porque la cobertura de bosque es relativamente buena por esos lados. Y los animales cuando están pasando por esa zona, pues muchas veces cruzando las calles son atropellados por los carros que pasan por allí. Y según nos han contado muchos colegas, hay mucha gente que literalmente les tira el carro encima porque les parecen animales muy feos, potencialmente dañinos, o simplemente por historias que escuchan. Entonces, mucha gente que les tiene este odio, ¿no es cierto?, sin ningún fundamento, y mata lamentablemente a los animales. De lo que más podemos encontrar, y de los más, digamos, los raritos, los más fáciles de ver, pues los murciélagos son un grupo predominante, es un murciélago nectarívoro, glosófaga. También se ve mucho en Medellín. Yo he tenido oportunidad alguna vez paseando con la novia por aquí, por la 70, por el lugar de la 70, y ya es un poquito antes de llegar a la Bolivariana, hay una zona donde hay unos árboles muy grandes que florecen mucho estacionalmente. Y entonces nosotros contamos, pues bueno, yo lo obligué a contar
Pero a mí me da mucha curiosidad ver a este grupo tan grande, contamos cerca de 22, 23 individuos revoloteando entre las flores. O sea, y era muy curioso porque, como digo, o sea, un ojo entrenado, alguien que ya tiene la costumbre de estar buscando los animales, yo vi los animales revoloteando, me puse a ver y le dije, mira, ahí están revoloteando. Luego nos pusimos a ver y luego mucha más gente alrededor empezó a mirar qué están viendo. Los murciélagos. Pero son murciélagos. La gente en general no conoce que los murciélagos pueden estar volando allí alimentándose de las flores. Me parece una cosa súper curiosa. Entonces empezamos a preguntar, ¿cómo sabíamos que eran murciélagos? Nos explicaban, no miren la forma como vuela, no aletea permanentemente, su aleteo es más lento, miren cómo hace las curvas para volar, no vuela recto, sino hace como unas curvas. Y la gente se quedó curiosa, por eso fue como media hora allí nosotros mirando a los murciélagos. Este, por ejemplo, es un murciélago rojo, se llama Lasiurus glosseville, que es muy curioso porque es un murciélago migratorio. Se mueve latitudinalmente desde el norte de Sudamérica hasta la región central-sur, hasta casi el norte argentino. Y nosotros lo registramos, tenemos un registro que lo encontraron las señoras del aseo en el campus, en el tercer piso en biología. Una de las señoras extremadamente amable lo puso en una caja. Miren que la señora, entendiendo que estamos en biología, que nos interesan mucho los animales, lo manipuló. Ella me decía, ¿no?, que yo cogí ahí uno de los cepillos, cogí una cajita, lo metí allí, le puse un trapito y me lo llevó al laboratorio. Y me dijo, profe, ¿usted lo que estudiamos el sí, mire, aquí le encontré. Es un animal muy raro. Nosotros incluso capturándolo en redes en campo no es fácil encontrarlo, pero en este caso, luego apareció allí en el campo. ¿Por qué aparece en el campo? ¿Por qué aparece a veces en las zonas urbanas? Porque cuando están migrando, muchas veces para alimentarse van buscando los bombillos, las zonas donde están las luces, porque ahí alrededor están los insectos de los cuales se alimentan. Este animalito posiblemente se alimentó allí, volando un largo trecho, ya quedó muy cansado posiblemente en esos desplazamientos tan grandes que hace, se puso a descansar por allí, con el frío quizás se quedó muy dormido y en algún momento se despolvó o alguien lo quiso espantar. Y esta señora lo encontró en el suelo, lo recogió, lo llevó, está vivo, le tomó una fotografía y luego lo liberamos. Muy fácil de identificar, entonces no requería mayores, pues ningún procedimiento extra, y simplemente lo fotografiamos y lo liberamos. Mucho más raro es encontrar chuchitas en la zona urbana, pero en la zona periurbana, sin embargo, sí. Tenemos en la colección de maestros que mantenemos, tenemos dos únicos registros de estas pequeñas chuchitas en la zona urbana, pero siguen siendo muy raros. No sabemos si es que los animales se pierden eventualmente, se meten hacia la zona urbana buscando algún recurso, o simplemente son animales que llegan a veces con las frutas. En muchos casos el CAP, por ejemplo, el Centro de Atención de Valoración de Fauna, nos avisan que han encontrado estos cuando llegan a los mercados, porque llega un envío, por ejemplo, de frutas de la zona occidente, de la zona norte o del oriente, y de repente cuando están descargando las frutas, aparecen estos animales por allí. Entonces, no sabemos exactamente cómo es que llegan. Nosotros tenemos dudas que puedan mantenerse saludablemente en un ambiente urbano, porque pues no van a encontrar frutas todo el tiempo, podrían encontrar insectos, pero lo más probable es que encuentren más, que busquen más en frutas. El alimento principal de los animales es fruta. Este es uno, por ejemplo, los que llegó, si mal no recuerdo, me avisaron, no aquí pues del Valle de Borra, pero sí que había llegado de la zona occidental. No están seguros si había llegado del suroccidente, entre Jardín, posiblemente, o de repente otra zona. Habían otros dos individuos, dos juveniles, como digo, suele pasar que se pierden, ¿no es cierto? Buscando alimentos, se separan de la mamá, afortunadamente los pudieron recuperar en el campo. Nosotros los identificamos en Cureus temerares y sugerimos que la dieran algunas de las reservas en la región occidente, suroccidente. Este es otro murciélago insectívoro, Molossus. Este no es muy fácil de ver, sin embargo sí lo hemos registrado en la ciudad. Vuelan muy alto y usualmente lo hemos identificado por sus llamadas de colocación. Las llamadas de colocación son los chillidos que hacen estos murciélagos insectívoros para buscar activamente a los insectos, perseguirlos y cazarlos para alimentarse de ellos.
Entonces, la manera en que los identificamos es porque utilizamos unos equipos llamados ecolocalizadores que registran la señal, la llamada, crean un perfil gráfico de cómo es la llamada y con ese perfil gráfico nosotros podemos comparar con cómo son las llamadas de estos dispositivos e identificarlos. Un estudiante desde una antigua egresada de la Universidad de Dani Sur, ella hizo la tesis de maestría conmigo haciendo este tipo de identificación de las llamadas de colocación en murciélagos en el Caribe, y ahora tiene un semillero de estudiantes en el ITM, donde ella es profesora y curadora del museo, para identificar y para buscar estos murciélagos infectivos. Por ejemplo, este murciélago bellísimo es una foto impresionante de Alejandro Palacio, un colega que nos colaboró en la preparación de la guía IMAMA, esta guía digital que estuvo por tanto tiempo disponible como una aplicación. Lamentablemente fue 5 años y ha sido removida tanto de Android como de Apple. Nosotros estamos buscando en estos momentos, junto con la Universidad CES, la posibilidad de sacar el trabajo como una publicación física para mayor difusión, pero esta es una foto de una especie llamada Philostomos discolor, no recuerdo, que se registró, por ejemplo, en el Jardín Botánico, muy cerca del campo. Pero el Jardín Botánico, por esa composición tan particular que tiene, permite la disponibilidad de ciertos recursos clave para estas especies también. Y otra especie que encontramos muy comúnmente antiguamente en el campus eran las ardillas rojas, Notociurus grandifenes. Hace mucho que no las vemos. Me acuerdo que por lo menos hasta el 2013, 2014 se veía un grupo relativamente común por allí, tenía unas peleas así impresionantes con los titis, pero ya casi no las vemos. El año pasado, ya comienzo este año, volvimos a verlas dentro del campo. Posible que los animales hayan regresado y justamente durante este aislamiento que estamos tan lejos del campus, de repente han vuelto a tomar confianza y están repoblando el campus. Son animales que se alimentan principalmente de frutos, de semillas, de los cuales hay una buena producción obviamente en el campus, en zonas así que se mantienen relativamente bien, ¿no es cierto? Los cerros tutelares, por ejemplo, el Cerro Volador aquí, el campus de la Universidad Nacional, el campus de la Universidad de Antioquia, el jardín botánico, obviamente les pueden servir muy bien para estas especies. Este es otro murciélago frugívoro, platyrrhinus, también se suele encontrar principalmente en la periferia, no es tan abundante como Artilius, como el primero que vimos, pero también se puede encontrar. Este es otro murciélago infectivo, este lo encontramos, no recuerdo, en un Confama, también aquí a lo mejor exactamente en cuál de los municipios, pero lo encontramos aquí también en el Valle Aburrá. Un murciélago muy raro, un insectívoro muy especializado, muy pequeño, pueden ver la punta de los dedos de la persona que lo está sosteniendo, para tener el tamañito, algunos centímetros apenas, pero también ya lo habían identificado a través de la llamada de colocación. Y este otro, que los ratones en general son como raros de encontrar, estos ratones pequeños. Este, por ejemplo, el Figodontones, lo encontramos en el Cerro El Bolor y solamente un ejemplar. No sabemos, pues el Cerro Volador hace un poquito la conectividad con parte del campus de la Nacional, con parte de la sede de Robledo de la Universidad de Antioquia. Es posible que se estén manteniendo allí algunas poblaciones, pero solo hemos tenido un registro. Y otro adicional, del cual lamentablemente no tengo una foto, es que existe increíblemente un registro de una mustela, una comadreja, también en el campus de Robledo. O sea, entre los pequeños, esta es una mirada muy rápida para que vean la diversidad que podemos encontrar. Hay muchas especies más en esta aplicación IMAMA que sacamos junto al grupo. Nosotros registramos 100 especies de mamíferos para el Valle Aburrá. Y gracias a varios estudios hemos logrado identificar otras 2 especies más. Pero sí, no son pocas las especies, obviamente. Pero esto en cuanto a los pequeños. Pues en cuanto a los grandes, y ya para ir cerrando, pues les cuento que obviamente conocen lo de los zorros. También se puede ver en algunas zonas más de la periferia, por ejemplo, se ha visto puma, pero se podría ver algunos tigrillos. Algunos animales lamentablemente también sufren los atropellamientos, igual que las zarigüeyas. Pero entonces sí, como decía, son animales que están allí en esa zona, están aprovechando la disponibilidad de recursos, que se mantienen en zonas relativamente con buena conservación, estos ambientes periurbanos donde la gente no hace
una presencia tan permanente, y que como estaba comentando el profesor Juan Felipe, ¿no es cierto?, debido a que nosotros ya no estamos tan permanentemente tan activos en la ciudad, que algunos de estos animales se están acercando, pero obviamente se van a acercar más a las zonas verdes. No piensen pues que van a llegar a cualquier zona, se acercan más a las zonas verdes con buena cobertura, donde hay recursos, y cada vez están como tratando de aprovechar esos recursos, no es que estén recolonizando, están aprovechando esa zona. Inmediatamente nosotros volvamos a esa actividad tan frenética que tenemos y ese impacto sobre la ciudad, obviamente esas especies van a volver a sus zonas en las cuales están más tranquilos. Espero que les haya sido interés esta información. Como digo, hay muchas especies muy interesantes, pues que lamentablemente no todos tenemos la opción de ver directamente, pero de repente con un poquito de paciencia, con un poquito de entrenamiento, sean capaces de verlo. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias por su intervención. Queremos ahora abrir un pequeño espacio para preguntas del público. Iniciamos con una pregunta que nos realizaron por otro medio y es, ¿qué hacer en caso de encontrar alguno de estas especies, especialmente los murciélagos, en la ciudad? ¿Cómo se pueden tratar en caso de estar heridos? ¿Qué hace uno? ¿Qué hace una persona normal? Bueno, gracias por la pregunta. Lo que nosotros sugerimos en estos casos es eviten manipularlo directamente. Los murciélagos que tienen las extremidades anteriores, los brazos nuestros, transformados en alas, es decir, su capacidad de desplazamiento es muy limitada. Si está en el suelo, básicamente va a tratar de arrastrar, no va a poder levantar vuelo muy fácilmente. Entonces, tratar de agarrar a un murciélago que hacer es en defensa, tratar de morder o dañarlo, no se arriesguen a una potencial infección o algún riesgo, alguna enfermedad. Aunque no transmiten la enfermedad directamente, pero pueden tener algún patógeno asociado a la saliva, algo que hayan comido contaminado y les puede transmitir una bacteria que les causa una infección. Si tiene las herramientas, como dice esta señora, la ha muy inteligentemente, una pequeña cajita, alguna especie de cepillo, algo que no daña al animal, algo suave, o si tienen guantes gruesos, o guantes de carnaza que le llaman, ¿cierto? Tratar de meterlos a la caja, taparlo, ponerles un poquito de fruta y llevarlos a una zona externa para que el animal trate de levantar vuelo. Ahora, si ven que no es posible, si lo ven muy difícil, pueden llamar al área metropolitana, que tiene una división que atiende estos casos de animales accidentados en zonas urbanas. Demoran un poco en atender, pero es lo más seguro que se puede hacer. Sí, profe, tenemos otra pregunta. ¿Se tiene alguna red de monitoreo en el área urbana para este tipo de especies? Nuestro grupo trabaja permanentemente con estos estudios. Ahí olvidé mencionar, por ejemplo, en este momento, junto con el profesor Iván, tenemos un estudiante en el pregrado que está haciendo la fauna de mamíferos del campus de Robledo y el campus en la universidad, el campus principal. Pero nuestra organización también realmente maneja este tipo de registros. La gente nos llama, nos dice, hemos encontrado el animal, algunos de nosotros va, lo recoge, lo fotografía, lo cuidamos, luego lo liberamos. Si el animal está a veces muy lastimado, pues por ejemplo un gato o un perro lo ha mordido, lo ha atacado, nos toca sacrificarlo. En la mayoría de los casos lo logramos recuperar, pero no siempre es posible. Como digo, mantenemos este registro. No tenemos una red organizada así completa, pues como digo, hay mucha gente que está trabajando en esa línea. El grupo en la Universidad CES, que trabaja con toda la zona en la periferia, por ejemplo, que han incluso registrado conejos para cerca de la zona de la, ¿cómo se llama?, de la vía del aeropuerto. Pedinos también allí, como tienen tienen veterinaria, entonces hacen estos registros. El grupo de Dani Surk en el ITEM, que hace los registros con las llamadas de murciélagos. En AFIT también hay un profesor, también egresado de la Universidad de Antioquia, que también tiene un grupo de investigación de mamíferos, el profesor Juan Díaz Nieto. Entonces sí, hay varios grupos, pero así como estemos organizados, trabajando y registrando, no, lo hacemos, que a veces nos reunimos obviamente como colegas, comentamos, pero no mantenemos un depositorio donde tengamos los registros, sí, no organizadamente. No, o sea, no entre todos los grupos no lo tenemos. Cada uno lo registra, cada vez que podemos vamos compartiendo datos, tenemos ese interés. Sería una buena idea, obviamente, aprovechar esas fortalezas, por supuesto que sí.
Sí, nos sugieren, pues dicen, ¿qué tal hacer una base de datos de ciencia ciudadana tipo eNaturalist en el Valle de Aburrá? Se ha ensayado y Naturalist funciona bastante bien. Hay mucha gente que lo ha estado intentando, subiendo los registros. Nosotros hace algunos años, cuando recién empecé esta idea de eNaturalist, nosotros tuvimos, pues, yo creo que cerca de 20 o 25 registros de los que teníamos animales recientemente colectados, unas buenas fotos. Cuando cambió el formato hace 2 años, ya no hemos vuelto a encontrar nuestros registros, estamos tratando de recuperarlos para volverlos a subir, porque sería interesante mantener eso. Sin embargo, hay un pequeño factor de riesgo, por ejemplo, y es que a veces pues, con el entusiasmo uno reporta un animal, digamos, un puercoespín o una zarigüeya o incluso que ve un tigrillo. Y estos sitios guardan las coordenadas. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque hay gente que sí, que lamentablemente, ¿no es cierto?, cree que los animales son para irlos a cazar, para espantarlos, que pueden ser dañinos, entonces no tienen las mejores intenciones de conocer más, sino de pues simplemente sacarlos pensando que puede estar cerca de la casa, que como va a haber un tigrillo en las afueras del barrio y cosas así. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero es una buena sugerencia, obviamente, sí hay que tratar de aprovechar estas herramientas. Profe, sí, nos preguntan dónde se puede encontrar estadísticas de muertes de las zarigüeyas en el Valle de Aburrá. ¿Es posible tener estas estadísticas? Uno de mis estudiantes, como les decía, terminó la tesis hace un par de años. Estamos trabajando en preparar un manuscrito, aunque está enfocado primariamente a la zona del oriente antioqueño, hay ese primer dato allí. Y también algunas cosas ya están por publicar a través de un grupo más grande, que es el grupo de este profesor Juan Carlos Jaramillo en el IPM, a raíz de varios simposios que se han hecho, de varias charlas, y la idea es también mostrar eso. Ahí se va a salir un mapa que le llama zonas de calor, zonas en las cuales la intensidad de atropellamientos es más alta para la fauna silvestre y se compara a mamíferos, aves, reptiles, anfibios, por ejemplo, y se va a poder tener una idea de dónde están pasando estos casos y cuáles especies están involucradas. Vamos a leer dos preguntas y luego pasaremos con el profesor Iván Darío Soto. Al final de la intervención del profesor podremos seguir realizando preguntas a ambos profesores. Profe, nos preguntan, muchos gatos matan zarigüeyas. ¿Qué se puede hacer al respecto? Gatos, perros y lamentablemente a veces incluso los mismos humanos. Estos casos de zarigüeyas muertas a pedradas en un colegio, eso fue hace un año y medio, muy, muy lamentable. Que son problemas básicamente de los muchachos por educación, no nadie les ha explicado que estos son animales, individuos vivos, que sufren también eso. En el caso de los perros y los gatos, es muy poco lo que se puede hacer realmente. O sea, uno trata de mantener los que tienen estos animales, tratan de mantenerlos en casa, a veces los suelen y si están en una zona periurbana, pues a veces el perro, el gato sale más allá de la zona que uno quisiera. Y no solamente va a atacar zarigüeyas, puede atacar cualquier cosa. Los gatos se reconocen en muchos estudios diversos, estudios como unos son predadores naturales. Entonces, claro, si quieren alimentarse, pueden treparse a un árbol, comerse un ave, comerse los pollos, sea, es un cazador, está preparado para eso. Es un animal que hemos domesticado desde la fuerza. Si uno, pues el que tiene gato sabe eso. El gato tiene una costumbre de siempre estar pendiente como para tratar de cazar algo, más allá que lo haga o no, pero tiene esas habilidades naturales. Entonces, es muy difícil. Algunos dicen que deberíamos ponerle a los gatos un cascabel para que eso asuste un poco a los animales cuando se acerquen y no los pueda sorprender. Pero lamentablemente se ha mostrado que ese cascabel, ese sonido que hace también es nocivo para el gato y lo puede estresar demasiado. Entonces, cuestión de ir buscando alternativas. Educación es obviamente la mejor herramienta que podemos hacer. Nosotros hemos colaborado con Corantioque, con Cornare, en hacer algunos talleres para informar a la gente de los riesgos de que la fauna silvestre entre en contacto con estas especies domésticas. Hay buena respuesta, pero es muy difícil hacer seguimiento y hacer medición de qué tan positivo es el impacto que se intenta. Pero educación hay que seguir insistiendo porque eso nunca es una pérdida, es una inversión a futuro, obviamente. Profe, le realizaremos la última pregunta y continuaremos con las otras al final de la siguiente intervención.
Nos preguntan si se organizan talleres de educación ambiental en las comunidades donde se han registrado estas especies para su conservación. Sí, en muchos casos cuando estuvimos trabajando en el proyecto de IMAMA, que fue justamente con Por Antioquia, hicimos unas charlas en La Estrella, hicimos una charla en unos colegios, se me olvida el nombre del sitio. Hicimos por lo menos con ellos 2 charlas, además hicimos una charla en la misma Por Antioquia, en la universidad también. Y cuando trabajamos en varios de estos proyectos, obviamente un componente principal y muy importante es obviamente hacer charlas en la zona donde estamos trabajando para que la gente vea la realidad y que vea que hay una preocupación, no solamente de ellos, sino también nuestra, de que no te vamos allá a estudiar para tomar conocimiento, sino también es compartir. Entonces, como digo, la educación, esta educación ambiental, tiene que ser permanente, tiene que ser insistente, hay que apoyar la presencia de las corporaciones ambientales allí, que las corporaciones ambientales vean que el componente académico está con ellos y que quiere colaborar en esa línea y seguir con esos esfuerzos. No, como les decía hace un momento, no es un esfuerzo que tengo que verlo a futuro, no buscar y decir, ay, bueno, es que ha pasado un año y no ha cambiado nada. No, hay que seguir, no cambia nada, hay que volver. Nosotros hemos mostrado nuestra disponibilidad para colaborar, pero pues lamentablemente no siempre es sencillo hacerlo, pero siempre estamos pendientes de ello. Profesor Sergio Solari, muchísimas gracias por su intervención. Ahora damos la bienvenida al profesor Iván Darío Soto Calderón, biólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencias Básicas Biomédicas, doctor de la Universidad de Nueva Orleans, pertenece también al Laboratorio de Genética Animal y es integrante de los grupos de investigación GAMA y el grupo GENMOL en la línea de genética de la conservación. Profesor Iván Darío, bienvenido. Muy bien, muy buenos días. ¿Me confirman, por favor, si hay buen audio y video? Sí, profe, lo escuchamos y lo vemos. Bueno, muchas gracias, Camila, por la invitación y al Instituto de Biología y a la Facultad de Ciencias Exactas por encargarse de este evento y de esta oportunidad pues, para compartir sobre nuestras experiencias. Bienvenido entonces toda la gente que estaba en el chat en este momento. Yo voy a hablar 3, 4 cositas para darle continuidad un poco a lo que ha hablado el profesor Sergio Solari. Voy a hablar un poco de por qué conservar la fauna silvestre en entornos urbanos. Luego voy a hablar un poco de qué características tienen de manera general estas especies, algunos riesgos a los que se encuentran expuestos estos animales nativos, porque muchos de ellos son nativos de la ciudad y que se encuentran expuestos a diferentes tipos de riesgos, y alternativas para de alguna manera mitigar o evitar estos riesgos. Y finalmente, pues voy a hablar un poco también del programa que hemos desarrollado de liberación y monitoreo de los monos tití gris, especie nativa del Valle de Aburrá, en el campus universitario de la Universidad de Antioquia. Entonces, si me permiten, voy a compartir aquí mi pantalla. Bien, antes de todo, quiero mencionar que invitar a la gente, a la comunidad general, que tenemos un grupo de Facebook y un grupo también de Instagram que abrimos recientemente, al cual quiero hacerles pues, una cordial invitación para que se adhieran. La idea con el grupo de Facebook es que la gente, de manera espontánea, pueda publicar comentarios o fotografías de la fauna silvestre, no tanto para hacer un inventario detallado, sino más para compartir con la comunidad nuestras propias experiencias personales y avistamientos que tengamos de esta fauna, porque muchas veces pasa desapercibido. Y el grupo de TTI-UDA también tiene un fin similar, pero está un poco más enfocado precisamente al programa de monitoreo que les mencionaba de mono tití en la Universidad de Antioquia. Bien, entonces voy a mostrar rápidamente algunas fotografías
de fauna silvestre de la Universidad de Antioquia y otras también tomadas en otras zonas del Valle de Aburrá. Tenemos entonces aquí, por ejemplo, muchas aves citácidas, loras y guacamayas. Muchas de ellas están permanentemente, otras están ocasionalmente. Conocerán ustedes probablemente aquellos pericos también que anidan en un árbol en la avenida oriental. Es decir, son especies pues, bastante adaptables a este tipo de entornos. Otras aves también de otros tipos, algunas diurnas, otras nocturnas. Tenemos, por ejemplo, abajo a la derecha el coquito, que es una especie que se ha vuelto relativamente común en los últimos años en la ciudad de Medellín. Que incluso algunas especies, valga decir, se aprovechan precisamente de los recursos que otorga estos ambientes altamente modificados como las ciudades. Es decir, no todas las especies se ven afectadas, algunas sacan provecho de esto. Estas son algunas fotos compartidas por unos amigos del noroccidente de Medellín. Tenemos, por ejemplo, gavilanes, pericos, estos pajaritos mieleros, la tángara y una infinidad de especies que encontramos, sobre todo en las zonas de influencia de las cuencas de las quebradas de Medellín, que muchas de ellas lamentablemente son vistas como la cloaca de muchas unidades residenciales, pero que mal que bien las coberturas boscosas permiten albergar muy buena diversidad de especies que son bastante resilientes pues, como a este tipo de alteraciones. Entonces yo creo que hace precisamente es necesario pues, fomentar las labores de conservación precisamente de estas. Hola. ¿Cómo? Profe, nos indican que no se ven las No fotos. se están viendo las fotos. ¿No se están viendo? Bueno, un segundo, por favor. La presentación no se ve. Se quedó en la primera diapositiva. Bueno, voy a dejar de presentar y a presentar nuevamente. Me dicen por favor si se logra ver ya bien. Sí, profe, ya podemos ver las fotos. Bueno, entonces, bueno, rápidamente, teníamos entonces algunas aves citácidas, loras y guacamayas, tenemos otras aves, algunas diurnas y nocturnas, les hablaba abajo a la derecha del coquito, otras fotografías del noroccidente de Medellín, en la cuenca de una quebrada en el noroccidente de Medellín, tenemos también mamíferos, de los cuales pues ya habló en detalle el profesor Sergio, pues no voy a ser redundante en ese aspecto. Tenemos también aquí otros, por ejemplo, de los cuales, por ejemplo, tenemos registros también en campus de la Universidad de Antioquia, por ejemplo, en Robledo, el cerdoso de todos, o el zorro perro, el tití gris y otras especies, las comadrejas, por ejemplo, también. Bueno, entonces, hay un hecho, y es que hay una gran diversidad de especies en entornos urbanos. Muchas veces, como les decía, pasan desapercibidas, están subvaloradas, pero hay una necesidad precisamente de establecer estrategias directas de conservación de estas especies. De hecho, hay algunas especies silvestres que son endémicas de las ciudades, es decir, que solamente se encuentran en las ciudades o zonas periféricas. Entonces hay varias razones. Una de esas es la gran cantidad de especies que les mencionaba. Estas son, por ejemplo, estadísticas un poco viejas, lo cual quiere decir que los números son mayores. Estas son una subestimación de la diversidad de especies de los diferentes grupos animales en el Valle de Aburrá, ¿cierto? Por ejemplo, miren, solamente en aves, en Medellín hay más de 400 especies, son más especies de lo que hay incluso en países europeos completos, es decir, la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá, en términos de diversidad de aves y de otros grupos, podríamos decir que es un país. Entonces, obviamente hay una gran diversidad de especies aquí. Por ejemplo, de aves, el Valle de Aburrá tiene más del 25% de especies de aves, de mamíferos más del 18%, un número de especies bastante alto. Entonces, de por sí hay un objeto de conservación claro, que son estas especies. Una razón para hacerlo yo creo que nace desde el interior de cada quien, y es el respeto por la vida, el valor ético.
el respeto, si se quiere, de esos procesos evolutivos que han dado forma a estas especies durante millones o incluso cientos o miles de millones de años. Son piezas únicas esculpidas por los procesos evolutivos. También la sensibilización y el disfrute, ¿cierto? O sea, incluso se generan al año millones de dólares solamente en avistamiento de aves. Y la gente disfruta no solamente de verlas, sino también de escucharlas. Hay muchas especies que, por ejemplo, para niños, para ancianos, para personas con discapacidades físicas que no pueden salir de la ciudad, pues no tienen oportunidad de ir digamos, a reservas de bosques o parques nacionales, o no tienen simplemente el dinero para desplazarse, y pues tienen oportunidad de tener avistamientos de muchas de estas especies. También es una herramienta educativa y cultural, ¿cierto? Cada vez los niños tienden a ser más urbanos y a estar más metidos dentro de los centros comerciales, y yo creo que esta es una gran oportunidad de salir, de ver el mundo natural, de untarse, de percibirlo, y eso yo creo que es importante en el desarrollo de la sensibilidad del ser humano como tal, ¿no? Bueno, y por otro lado, pues la facilidad de investigación. Nosotros, por ejemplo, tenemos al mono tití gris en la Universidad de Antioquia. Yo lo tengo justamente al lado de mi laboratorio, entonces facilita todas las labores de observación, de aprender del comportamiento de estos monos, de cómo utilizan el entorno, cómo responden a las perturbaciones ambientales, etcétera, etcétera. Es decir, es un gran potencial para investigación. Esta es, por ejemplo, una foto en la Avenida de la 30. Yo creo que es muy bonito ver este tipo de expresiones artísticas de la fauna y la flora, y esto inculcarlo, obviamente, como en los valores de cada quien. Obviamente, esto no reemplaza los entornos naturales, pero es una forma de decirnos, de llamarnos la atención sobre esta diversidad que tenemos. En cuanto, por ejemplo, a actividades de avistamiento, hemos organizado en los años anteriores actividades de avistamiento guiado en grupos pequeños para ver monos en la Universidad de Antioquia, que están, digamos, adaptados a la presencia humana. Entonces es muy interesante ver cómo ellos despliegan todos sus comportamientos salvajes sin verse alterados por la presencia de la gente. Entonces, en ciertos momentos, pues cuando volvamos pues de este distanciamiento físico, pues estaremos planeando actividades de estas para que lo tengan en cuenta y puedan comunicarse con nosotros por medio del correo electrónico. Algunas características de la fauna silvestre urbana. Dados los paisajes fragmentados y altamente perturbados que tenemos en las ciudades, pues es de esperar que las poblaciones de mamíferos, sobre todo, y de otros animales, principalmente terrestres, con capacidad limitada de desplazamiento, de dispersión, pues sean poblaciones pequeñas, ¿cierto? Relativamente pequeñas comparadas con poblaciones en ambientes más conservados. Y esto lleva también a que las poblaciones o los grupos poblacionales estén relativamente aislados de otros. Estas especies, pues como ustedes se imaginarán, también son bastante resilientes, son bastante capaces de adaptarse no solamente a la contaminación visual o auditiva, sino también contaminación por despojos físicos, adaptarse a la presencia humana, adaptarse a los recursos alimenticios que les otorgan estos ambientes urbanos, que muchas veces pues no son especies de flora nativa, pero que les ofrecen a estas especies de fauna pues una fuente de alimentación. Y lo otro es que está bien establecido que en las especies urbanas y en general en las especies que tienen grupos poblacionales pequeños, aislados, como los que ya mencionaba, pues la diversidad de parásitos es menor. Es decir, tienen menos tipos de parásitos y menos cantidad de parásitos. Es decir, hay un mayor riesgo de exposición a agentes infecciosos y de zoonosis o de contraer infecciones en entornos rurales que en entornos urbanos. Obviamente, no quiero que me confundan, no estoy hablando de la perturbación como tal, es decir, está bien demostrado que los ambientes conservados tienden a proteger a la comunidad humana contra agentes infecciosos. Pero por otro lado, lo que se sabe es que si las poblaciones, por ejemplo, especies amenazadas o especies endémicas con distribuciones geográficas muy pequeñitas,
tienden a estar aisladas de alguna manera de otras poblaciones y eso los protege contra infecciones. Entonces, eso explica por qué las especies en ambientes urbanos pues tiendan a tener menos parásitos. Eso lo hemos demostrado incluso con los monos titíes en la ciudad de Medellín, donde tienen muchos menos parásitos que los monos titíes en ambientes rurales. Obviamente también hay unos riesgos y unas limitaciones para la conservación de estas especies en ambientes urbanos. Uno de ellos son los comportamientos aberrantes derivados de la interacción con los humanos, ¿cierto? El hecho de que los animales busquen las basuras, el hecho de que traten de meterse a las casas, eso genera también conflictos, obviamente por la invasión de espacios. La limitada viabilidad, como les decía, estas poblaciones son pequeñas y en hábitats fragmentados, ambientes muy cambiantes, y eso aumenta el riesgo de extinción de estas poblaciones en ambientes urbanos. La accidentalidad, sin duda, lo que es el atropellamiento en las vías públicas, los choques, por ejemplo, de aves contra vidrieras, la electrocución en los postes de luz. Hay una protección parcial de empresas públicas, pero no todos los puntos están absolutamente cubiertos, entonces hay sitios donde se pueden electrocutar los animales. Y obviamente, como lo mencionaba anteriormente, los ataques de fauna doméstica, por ejemplo, perros y gatos. El sabotaje, ¿cierto? Aunque hemos ido formando una cultura ambiental, pues también hay personas que todavía rinden culto a la cauchera, a dañar, a destruir, y esto es algo que obviamente yo creo que tiende y ha tendido a cambiar. Otra cosa es el desbalance nutricional. Las especies se adaptan a los recursos alimenticios, pero no solamente las especies, sino que la gente tiende a darles comida a los animales, y está muy inculcado en nosotros el tener comederos, ¿cierto? Los comederos se han visto que no solamente generan desbalance nutricional en la fauna, sobre todo en lo que se ha visto en las aves que se les pone comida, el banano que se le pone a los micos, el plátano también que se les pone, genera un desbalance nutricional, pero también se ha visto que en estos comederos, como llegan aves de muchas especies, aumenta también el riesgo de infección y de transmisión de enfermedades entre las diferentes especies. Es decir, hay un riesgo sanitario de transmisión de enfermedades. Y por último, pues hay unos esfuerzos y unos costos asociados a la conservación en ambientes urbanos. Se requiere de un apoyo institucional, de una continuidad en esos procesos, de unas políticas a nivel de ciudad, gente y grupos ciudadanos que estén dispuestos, obviamente, a trabajar en este aspecto. Esta es una foto para ejemplificar precisamente el desbalance nutricional en el mono tití como producto de los comederos que se les tienen a los animales, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, a la izquierda, un gráfico de la masa corporal, es decir, qué tan grande es un animal, un mono tití en este caso, donde vemos que los monos urbanos tienden a tener mayor masa corporal que los monos rurales, es decir, tienden a tener sobrepeso, es decir, son más gorditos, como producto de esa dieta rica en calorías que la gente les da, ¿cierto? Las galletas, los bananos, los dulces, etc. Y eso lleva, como vemos a la derecha, a mayores niveles de colesterol también en esta fauna urbana. Y también a mayor sedentarismo, porque entre mayor cantidad de comida fácil y rica en calorías tenga un animal, pues más sedentario va a ser, y ustedes saben que la falta de movilidad y de ejercicio pues también atenta contra las condiciones de salud. Ellos se enferman exactamente de lo mismo de lo que nosotros nos enfermamos. A ellos también les da caries, también les da diabetes, también les da obesidad, riesgo de falla cardíaca, etc. Bueno, ya lo había mencionado, los choques contra las vidrieras en aves es algo relativamente común. La electrocución, este es por ejemplo un mono tití recientemente electrocutado, bueno, el año pasado electrocutado. Y hay algo muy importante, y es cuando se le da comida a los monos, por ejemplo, a los monos titíes o a estos que son los marmosets, que son primos de los monos titíes, aumenta también el riesgo de transmisión de un virus en particular, que es el virus del herpes. El herpes, seguramente muchos sabrán que a los humanos nos puede dar alrededor de la boca, en las mucosas, es bastante doloroso y molesto. Pero en los monos tamarinos y en los marmosets, como los titíes, pues esta enfermedad es letal. Se ha demostrado pues que
genera lesiones muy severas y necrosis del tejido en la región bucal. Entonces, para que pensemos no 2, sino 20 veces antes de darle comida a un animal silvestre. Obviamente darle comida a un animal silvestre también lo vuelve mendigo. No sé si ustedes han visto, a raíz de esta cuarentena y la falta de turistas, por ejemplo en la India, cómo los macacos, que normalmente se alimentan por la mano de los turistas, pues están en condición de desespero absoluto tratando de buscar comida. Entonces este tipo de actividades lo único que hacen es incentivar la mendicidad en la fauna silvestre. Bueno, el tráfico, esto también obviamente no faltan las personas oportunistas pues que tratan de atrapar estos animales y llevarlos pues como a sus casas para tenerlos como mascota. Hay una diferencia muy grande lo que es un animal silvestre y lo que es un animal doméstico, ¿cierto? Animales silvestres desde mi perspectiva solamente, perdón, animales domésticos desde mi perspectiva solamente son perros y gatos. Yo diría que ni siquiera los pájaros son animales domésticos. Entonces, es algo para tener en cuenta. Hay una problemática también donde yo creo que hay un vacío legal y es el trato que se le da, por ejemplo, a los animales silvestres exóticos, es decir, traídos de otros países. Las normas normalmente protegen la fauna silvestre nativa de Colombia, pero los exóticos hay cierta relatividad, flexibilidad en la tenencia de ese tipo de animales exóticos. Entonces yo creo que hace falta un poco más de severidad en la implementación de normas con este tipo de animales. Bueno, una solución, por ejemplo, para generar conectividad entre parches urbanos son los pasos de fauna. Aquí tenemos a la izquierda un corredor biológico a lo largo de una cuenca, de una quebrada, ¿sí? Esta es la quebrada La Gómez en Robledo, donde se ha instalado un paso de fauna y próximamente se piensa instalar otro, y sabes que tiene un impacto directo en facilitar la conectividad, pero también disminuir el riesgo de accidentalidad por atropellamiento. Y por último quiero pues mostrar una serie de fotografías de ese proceso de liberación y monitoreo de los monos tití, que es una especie de experimento a cielo abierto de lo que podría ser la conservación de fauna silvestre en una ciudad. Esto ha contado de al menos 6 fases con el apoyo del área metropolitana del Valle de Aburrá, obviamente de la Universidad de Antioquia, de Corpo Caldas y de la misma comunidad universitaria, donde pues inicialmente pues se ha dado un proceso de capacitación a grupos de voluntarios. Ya vamos con varios grupos de voluntarios de los primeros semestres, no solamente de biología, sino también de veterinaria. Hay algunos incluso de astronomía o de administración de empresas en estos grupos de voluntarios. Un proceso de rehabilitación de monos rescatados del tráfico, es decir, no son animales sacados de su medio natural, sino rehabilitados, rescatados y rehabilitados, que han sido rehabilitados precisamente por Corpo Caldas. Estos son, por ejemplo, encierros gigantes metidos dentro del bosque, donde se les tratan de incentivar el desarrollo de comportamientos. Ha habido algunos problemas que ha tocado superar pues, precisamente con esos monos, dentro de ellos los comportamientos aberrantes. La sensibilización, por ejemplo, a la comunidad universitaria también ha sido importante, charlas, capacitaciones, diagnosticar entre la comunidad cuál es la percepción que hay de la fauna silvestre, es decir, si hay un ambiente propicio para conservar la fauna o no, etcétera. Capacitaciones no solamente a estudiantes, sino a profesores, incluso a niños, a grupos de visitantes que son bastante comunes los fines de semana en el campus universitario. Instalación, por ejemplo, de vallas o jardineras informativas en puntos rojos que ven ustedes en el campus universitario, sitios estratégicos como estas, donde la gente puede leer e instruirse sobre diferentes características y propiedades de los monos tití. Pues rápidamente paso por estas vallas y los invito a los que no sean miembros de la comunidad universitaria, pues que vayan y miren estas vallas, también las lean, las observen con detenimiento. Una fase, como les mencionaba, de rehabilitación de grupos sociales. De esos animales fueron traídos a la Universidad de Antioquia y liberados mediante un proceso que se llama liberación blanda, es decir, un proceso gradual, porque pues, en la Universidad de Antioquia ya había monos tití desde antes, y los animales, los monos tití, son muy territorialistas. Si se liberan de súbito, pues se van a agredir directamente y se pueden matar.
Entonces estos animales fueron llevados a un encierro, a una plataforma de liberación, perdón, esto lo repetí, donde se les puso comida de lo que ellos podrían encontrar eventualmente en el campus universitario, es decir, enseñarles a buscar la misma comida. Estas son algunas frutas silvestres de lo que ellos encontrarían en el campus. También se les escondía para incentivarle también pues, algunos comportamientos de búsqueda, de indagar, de escarbar, etc. Se les llevó un perro, una serpiente también para que identificaran potenciales riesgos. Es muy bonito, por ejemplo, cuando uno escucha a los monos tití emitiendo cierta vocalización que se llama agonística, uno va a mirar y normalmente es un perro que hay en el campus universitario, es decir, identifican muy bien a los perros como un riesgo. Un proceso de intercambio entre los dos grupos de monos, el que trajimos y el que ya estaba, aprovechamos para hacer valoraciones físicas, toma de muestras para análisis sanguíneos y análisis genéticos, el marcaje de uno de los monos también para poder hacer rastreo y monitoreo, para saber cuál es el uso de hábitat que se le da, para saber dónde están, qué hacen en general y qué tan eficiente es en términos generales el proceso de liberación. Posteriormente entonces se liberaron los dos grupos de monos a mediados del año 2018, perdón, 2019, y a finales de la 2018, en el 2019 hubo varios eventos de reproducción, que es, yo diría que el mejor indicador del éxito de un proceso de liberación. Entonces se tuvieron 3 eventos de reproducción el año pasado, donde pues, una de las crías murió, pero 2 pues, lograron sobrevivir. La misma comunidad, los mismos estudiantes son los que han ayudado a ponerle nombres a estos monos. Entonces tenemos, por ejemplo, ahorita tenemos a Vainilla, tenemos a Brownie, son monos que la misma gente les ha puesto. Vemos cómo estos monos son bastante resilientes y buscan entonces dónde pasar la noche, dónde refugiarse, cómo ellos buscan su propio alimento. Estas son las crías, ¿cierto? Muy pequeñas, pero se desarrollan bastante rápido. Esta es la cría que murió, como les decía, pues una cría pues cayó de un árbol. Esto le puede pasar a cualquier cría, pero infortunadamente cayó en un piso de cemento. Entonces, pues murió. Y las demás crías pues se han desarrollado. Aquí tenemos a las otras, a Brownie y a Vainilla, y pues han logrado pues crecer con éxito. Una de las preocupaciones es que a raíz de esta cuarentena pues no hemos podido hacer un monitoreo, entonces esperamos pues que estén bien. Se han logrado obviamente la rehabilitación y la liberación y la reproducción de estos monos, conocer sobre sus aspectos de reproducción, es decir, cuándo se reproducen, qué uso hacen del hábitat. También es muy interesante y algo muy pertinente, en las labores de conservación es esencial meter a la comunidad universitaria, y hemos visto cómo ha aumentado la visibilización, la concientización, pero también la apropiación de la misma comunidad. Vemos, por ejemplo, cómo el titigri se ha vuelto una mascota para juegos deportivos, aunque bueno, un poco como europeo, como unos ojos azules, pero bueno, al tití al fin y al cabo. Y algunas perspectivas que tenemos es tratar de extrapolar este experimento urbano a otras zonas por fuera del campus universitario, extrapolarlo quizá a otras especies que sean también resilientes a entornos urbanos, planear, ¿por qué no?, el diseño de zonas urbanas, y algo muy importante, la conectividad. Por ejemplo, con zonas como el Volador, como el Jardín Botánico, como el Parque Norte, que están en la periferia de la universidad, para facilitar la conectividad y el aumento de los tamaños poblacionales de diferentes especies de fauna silvestre, y así como obviamente la colaboración institucional, no solamente con la área metropolitana. Ahorita estamos diseñando un proyecto también con la Secretaría de Medio Ambiente de Envigado, hemos trabajado también con Corpo Caldas y con otras entidades pues, que se han ido interesando en estas labores. Obviamente también ha estado el Zoológico Santa Fe, entonces es muy importante la colaboración institucional. Nuevamente, para finalizar, quiero recordarles y darles nuevamente la invitación a unirse al grupo de Facebook y al de Instagram, y pueden contactarme por estas vías para cualquier inquietud que tengan al respecto. Mi correo nuevamente es ivan.soto@udea.edu.co. Eso es todo. Muchísimas gracias.
Profe Iván Darío, muchísimas gracias por su intervención. Tenemos varias sugerencias y preguntas. Nos dicen, por ejemplo, que debemos mejorar los conectores ecológicos para que los grupos de poblaciones, para que los grupos poblacionales, un momentico, se me perdió, qué pena, puedan interactuar, si se puede, para no ocasionar la endogamia. Sí. ¿Es una pregunta o un comentario? Es un comentario, pero si quiere dar alguna intervención, no hay problema. Sí, no, él tiene toda la razón. Uno de los riesgos de los parches de hábitat aislados es que las poblaciones son cerradas, es decir, que no comparten o no intercambian genes, no refrescan la sangre con otras poblaciones. Y esto es lo que se conoce comúnmente como consanguinidad o endogamia. Y en últimas, esto puede llevar a la aparición de enfermedades de tipo genético, ¿cierto? En humanos son bien conocidas, por ejemplo, el albinismo, la fibrosis quística, otro tipo de enfermedades que son producto de la consanguinidad y que disminuyen, digamos, la expectativa de vida de un animal o de un humano, pues si se quiere. Entonces es muy importante esa conectividad. Además, la conectividad es muy importante para aumentar el tamaño de las poblaciones. Cuando las poblaciones son pequeñas, por simple procesos estocásticos, es decir, aleatorios, por pura azar, por suerte, si quiere decir así, las poblaciones pueden extinguirse más fácilmente, mientras que las poblaciones más grandes pues tienen normalmente una menor probabilidad de extinción por este tipo de factores. Voy a ponerles aquí mi correo nuevamente que le están pidiendo. Sí, también nos preguntan, pero creo que esto ya lo resolvió, profe, es que entonces no se recomiendan los cebaderos, o con qué tipo de alimentación se le puede ayudar a los animalitos, o nada. Oh, yo creo que sí, ese es un muy buen punto, porque eso es algo que todo el mundo lo hace, incluso pues de muy buena intención, ¿cierto? Uno le pone comidita a los animalitos porque uno los quiere ver, porque de pronto les da pesar de que aguanten hambre, eh, pero yo creo que lo ideal es no ponerle comida a ningún animal silvestre. Como les decía, para evitar que se vuelvan mendigos, para evitar alterar su dieta, para evitar que invadan nuestros espacios, para evitar que contraigan infecciones que pueden ser mortales. ¿Qué alternativas hay? La siembra de árboles frutales. Yo creo que es algo muy importante para ofrecerle una alternativa de alimentación a la fauna silvestre, pero también para facilitar la conectividad. Esos pueden ser actividades individuales, comunitarias o incluso políticas de ciudad. Profe, nos preguntan si sabemos cómo se transmite el herpes a los tití, por ejemplo, y si se relaciona con los alimentos contaminados por humanos. Sí, el herpes se puede transmitir por besos, se puede transmitir también por compartir utensilios o platos o comida, es decir, por vía oral, por la mucosa se puede transmitir. Entonces, aquellas personas que dicen, bueno, démosle este pedacito de comida a este animal, sobre todo los monos, los primates, pues por nuestro parentesco evolutivo, pues están en mayor riesgo. Preguntan si se puede llamar fauna silvestre a la fauna de la ciudad. Claro, absolutamente, sí, es fauna silvestre. Técnicamente, las poblaciones en ambientes perturbados de la ciudad no se consideran poblaciones naturales, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sean animales en cautiverio. Me explico. O sea, estos animales, aunque están en ambientes perturbados, tienen comportamientos naturales, comportamientos salvajes. El hombre no manipula ni controla su reproducción y en muchos casos tampoco controla su alimentación. Entonces son animales salvajes, aunque técnicamente no se consideren poblaciones silvestres o poblaciones naturales. Sí, el virus del herpes que ataca a los tití, ¿es el mismo que ataca a los humanos o es otro? Es el mismo.
Y también ¿Cómo pueden? otro tipo de agentes infecciosos también. Ah, ok. Nos preguntan que cómo podemos ingresar al voluntariado. Me envían un correo, ya lo escribí 4 mensajes arriba, me pueden escribir allí, con mucho gusto ya establecemos contacto y podemos coordinar y programar. Obviamente esto después de que se hayan levantado las restricciones a la movilidad. Nos preguntan qué otras introducciones se pueden hacer a la UdeA. Pues habría que pensar si es necesaria la introducción. Podría ser una alternativa simplemente enfocarnos en la conservación de lo que ya está. Hay muchísimas especies resilientes a estos entornos, unas de ellas son las zarigüeyas, por ejemplo. Hay muchísimas especies también de aves, aunque las aves pues no son mi área de experticia, pero hay muchísimas especies de aves que también son blanco de conservación. De hecho, el zoológico en años anteriores ha hecho liberaciones de guacamayas. Muchas de las guacamayas que vemos en Medellín, en el área metropolitana hoy en día, son descendientes directas de esas guacamayas liberadas por el zoológico Santa Fe. Por ejemplo, una de ellas es la guacamaya bandera, la que tiene los 3 colores de la bandera colombiana. Profe, ¿es posible determinar cómo llegaron las poblaciones de titís al área metropolitana? Bueno, ellas llegaron hace 3 millones de años, o sea, hace 30.000 siglos. Eso no le cabe a uno en la cabeza. Es decir, llegaron aquí mucho antes de que llegaran las poblaciones indígenas a colonizar Sudamérica. Es decir, son una especie nativa y la especie de tití gris, de hecho, fue descrita por primera vez en 1876 para la ciencia y precisamente en Medellín. Cuando todavía éramos los Estados Unidos de Colombia, se describió la especie en Medellín. ¿Podemos considerar a los titís de la universidad como una especie en cautiverio? Sí, eso es lo que yo mencionaba ahora. No se considera una población silvestre, se considera una población técnicamente en cautiverio, tienen comportamientos salvajes. Como les decía, porque no controlamos su reproducción y en buena medida tampoco controlamos sus comportamientos de alimentación. Recordamos que en este momento ya podemos realizar preguntas a los 2 profesores, al profesor Iván Darío y al profesor Sergio Solari. Continuamos entonces con otra de las preguntas. ¿Cómo nos podemos involucrar en el cuidado o rehabilitación de la fauna silvestre, sin ser biólogos o veterinarios? ¿Existen cursos de rehabilitación de fauna silvestre en Antioquia o en Medellín? ¿Cómo, profe? ¿Para quién la pregunta? ¿Para mí o para o ya abierta? Para usted, profe. Bueno, no sabría decirte. Cursos de rehabilitación normalmente están dirigidos a veterinarios y a biólogos. Lo que podría ofrecer personalmente son actividades de avistamiento para sensibilización y conocimiento pues, de la fauna silvestre, lo que hacemos en el campus universitario, donde normalmente les damos una charla y vamos y tomamos fotografías y aprendemos un poco de estos animales. Pero también, por ejemplo, a los niños también los pueden vincular al Club Científico del Zoológico Santa Fe, donde aprenden no solamente de fauna, sino de flora, hasta de astronomía y muchas actividades que despiertan la sensibilidad de los niños. Hay varios grupos que se dedican o que enfocan esfuerzos en educación en diferentes grupos humanos. Nos realizan una pregunta que pues, la puede contestar cualquiera de los 2 profesores si quieren. ¿Se puede considerar que las palomas de la universidad son un problema desde el punto de vista científico? Desde el punto de vista científico, pues yo diría que desde el punto de vista sanitario sí lo son, porque lo que tienen estas palomas es que ellas comen desperdicios, de hecho son animales mendigos, incluso a veces le roban a uno la comida. Entonces, estas palomas
son reservorios de gran cantidad de parásitos, incluso parásitos sanguíneos. Entonces son un foco de infección, además de que ellas muchas veces defecan en las mesas o en los sitios, en los pasamanos, o en los salones. Entonces son un problema desde el punto de vista sanitario. Yo no sé, Sergio, pues, ¿qué podría decirse al respecto? Bueno, sí, también coincido con lo que dice Iván, es un problema básicamente sanitario, en el sentido que sí, que están por todos lados y básicamente pues, sí, las heces están por todos lados también. No es como otros animales silvestres que, por ejemplo, para defecar buscan unos sitios particulares, muy lejos de todo. No, las palomas donde están, cómo se mueven, donde llegan, entonces digamos, hace un poco más difícil ese manejo, ¿no? Si estuvieran más concentradas en ciertas zonas, pero no, se mueven por todos lados, entonces, y como están siguiendo los sitios de comida, entonces están muy cerca a los sitios de comida, entonces la infección no necesita como que haya un contacto directo, porque si son, por ejemplo, esporas de algunos hongos o algunas bacterias que los mueven con la humedad en una lluvia, eso empieza a dispersarse muy rápidamente. Profesores, ¿sabemos de algún programa de conservación y manejo del zorro-perro? ¿Perdón? ¿Cómo era la pregunta? La pregunta es, ¿sabe de algún programa de conservación y manejo del zorro-perro? Pues el estado de conservación de la especie no es de riesgo. Entonces, eso como que reduce un poco las posibilidades que algún organismo oficial pueda tomar medidas. No es que no quiera tomarlas, es que en términos de prioridad es mejor darle énfasis a aquellas que sí están en situación de riesgo. Por ejemplo, en Tití, las especies Tití que tenemos son endémicas, obviamente tienen un foco de protección mayor el que tiene el zorro. El zorro tiene una distribución básicamente en casi todo Sudamérica. Mantiene poblaciones relativamente saludables en la mayoría de los sitios. Entonces, como que gastar recursos que casi no tenemos con una especie que no es rara, que no está siendo directamente afectada, sí, lamentablemente en términos de prioridad no se da. Por supuesto que eso no quita que pueda haber iniciativas ciudadanas o a escala regional en las cuales se intente hacer, pero así como a escala nacional no lo hay. Bueno, gracias, profes. Tenemos 10 minutos restantes. Vamos a leer las últimas 2 preguntas y realizaremos entonces, profes, una breve conclusión de las charlas de cada uno. Nos preguntan entonces qué tan resistentes son los titís y las aves del campus al estrés generado por problemas de orden público. ¿Cómo se podría evitar esta afectación? ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Lo que hemos visto en estos momentos de crisis, cuando hay digamos, protesta social, hay explosivos, hay gases lacrimógenos, es que obviamente esto genera un estrés sobre la fauna silvestre. En el caso particular de los monos tití, ellos lo que hacen es tienden a formar una bola de animales en una rama, es decir, se aglomeran todos en una bola compacta de animales, de alguna manera, supongo yo, tratando de buscar algo de protección mutua. Y en uno de esos eventos lo que observamos fue que uno de los animales se abstuvo de formar parte de esa bola de animales y se quedó en la periferia haciendo labores de centinela. Es decir, los animales no huyen, sino que ellos probablemente ante la incapacidad de reconocer la fuente del riesgo, pues no se ve ninguna fuente de riesgo, solamente lo oyen y lo sienten, pues se quedan quietos en el mismo punto. Entonces eso de alguna manera los puede precisamente exponer a otros explosivos en la zona. Se sabe, por ejemplo, que ese tipo de problemática es exactamente lo mismo que vemos en Navidad, ¿cierto? Con toda la pólvora y la cultura de la alborada. En el zoológico, por ejemplo, se ha visto cómo, en el caso de mamíferos, algunas hembras preñadas han abortado como consecuencia del estrés generado por las explosiones de la pólvora en Navidad.
Profesor, ¿cuál es el máximo de integrantes que puede tener una manada de tití gris? En un medio silvestre con disponibilidad de recursos se ha visto que pueden ser hasta más o menos 16 animales, entre 2 y 16. Para finalizar entonces nuestro encuentro, invitamos al profesor Sergio Solari a realizar una breve conclusión de su intervención o despedida de la intervención. Profe Sergio. Y bueno, no más que otra cosa, creo que agradecer este espacio, es un espacio valioso que la universidad está tratando de ofrecer a la comunidad para que la gente sepa más sobre lo que hacemos desde la academia, la búsqueda permanente que tenemos de acercarnos a la comunidad para comentar lo que hacemos, para ver cómo involucramos a la sociedad. Obviamente, pues tanto de mi aporte como desde la charla de Iván, yo creo que es notorio que no es tan sencillo, o sea, es cierto, se agradecen las voluntades, la participación y el interés, pero no es fácil como involucrarse directamente en un estudio. No estoy diciendo que sea imposible, sino que es difícil porque hay ciertas regulaciones, obviamente. Una manipulación de un animal no la puede hacer una persona sin capacitación, sin un entrenamiento, cosa que usualmente tienen estudiantes en las áreas de veterinaria o biología. Pero obviamente en la medida que ustedes quieran participar replicando estos esfuerzos, colaborándonos con información, por ejemplo, a nosotros nos llegan comunicaciones, me imagino que Iván también y otros profesores del área, que nos hacen llegar comunicaciones y dicen, miren, profe, hemos visto esta población de esta especie tan rara en tal localidad, entonces nosotros nos comunicamos con las áreas, con las corporaciones ambientales para informarles si hay un avistamiento de tal organismo en tal región, para que tengan en cuenta. Es decir, esta creación de una red permanente para mantener la comunicación y para proteger esta fauna que tenemos, esta fauna tan diversa que tenemos tanto en el Valle Aburrá como en el país. Yo creo que es un esfuerzo que debemos mantener y este tipo de espacios son definitivamente valiosos para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora continuamos entonces con el profesor Iván Darío, si quiere realizar una conclusión de su intervención antes de terminar nuestro encuentro. Sí, no, yo quiero invitar a la comunidad en general a agudizar sus sentidos, a percatarnos de la gran cantidad de especies que tenemos en nuestro entorno y incentivarlos en los niños, ¿cierto? Es algo que de alguna manera se ha tendido a perder. Es muy importante inculcar en los niños eso y aumentar esa sensibilidad y inculcar eso en sus valores. Quiero también extender la invitación nuevamente a unirse al grupo de Facebook y de Instagram. Y quiero recalcar, pues, como decía Sergio, que esto no es una labor fácil, donde el esfuerzo va desde cada persona también a las comunidades y también a las administraciones de la ciudad. Hay ejemplos muy bonitos, por ejemplo, como les mencionaba en Robledo, en la urbanización, por ejemplo, varias urbanizaciones de Robledo, en torno a una cuenca, se han organizado y durante varias generaciones han involucrado a sus niños en labores de sensibilización ambiental y de respeto y valoración de la fauna silvestre. O sea que sí se puede, es posible y esa es como la invitación. Profesor Sergio, profesor Iván Darío, les agradecemos mucho haber aceptado nuestra invitación al encuentro de hoy. Agradecemos a todos los que nos acompañaron y realizaron preguntas. El foro fue grabado, lo estaremos publicando en el YouTube de la facultad y en las redes sociales. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias, buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profesores. Tengan buen día. Gracias, Juan, hasta luego. Chao.